Saludos, apreciados amigos y hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Les habla su amigo y pastor Javier Zorrilla. Nuestro estudio de hoy es titulado Afligido por el mal. El texto para estudiar y memorizar durante esta semana dice: Sin embargo, Dios les tenía compasión, perdonaba su maldad y no los destruía. Muchas veces apartó su ira y no despertó todo su enojo. Salmo 78, versículo 38. Amigos, Dios se aflige por el mal. Este es un tema recurrente en muchas tradiciones religiosas y filosóficas. Dios, en su naturaleza amorosa y justa, se muestra profundamente preocupado por el sufrimiento y la injusticia que experimentan sus hijos. En el contexto del cristianismo, por ejemplo, se habla de cómo Dios se duele por el pecado y el sufrimiento humano, y que su plan incluye redención y esperanza. A entender mejor es la redención del pecado y la esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva. Vamos a las preguntas para el día de hoy. Dice la primera pregunta, que es la pregunta principal. Lee Salmos 78 y responde: ¿qué enseña este pasaje acerca de la respuesta de Dios a las repetidas rebeliones de su pueblo? Amigos, si ya hicieron el ejercicio bíblico y estudiaron este salmo, ustedes pueden entender que es un salmo de Asaf que narra la historia de la redención de Dios con Israel, destacando tanto la fidelidad de Dios como la infidelidad del pueblo. A lo largo del salmo se observa cómo el pueblo de Israel, a pesar de haber sido testigo de muchas maravillas y actos poderosos de Dios, continuó rebelándose y desobedeciendo sus mandamientos. ¿Cuáles son las enseñanzas principales sobre la respuesta de Dios aquí en este salmo? En primer lugar está la paciencia y la misericordia. A pesar de las repetidas rebeliones del pueblo, Dios muestra una notable paciencia y misericordia. El Salmo resalta cómo Dios fue constante en sus esfuerzos por guiar y corregir a Israel, recordándoles el pacto y sus desobediencias. En segundo lugar está la justicia y consecuencias. El Salmo también enfatiza que la desobediencia tiene consecuencias. Dios, en su respuesta a las rebeliones, permitió que el pueblo experimentara los resultados de su rechazo, lo que incluyó sufrimiento y dificultades. En tercer lugar está la recuperación y el perdón. A lo largo del relato hay un patrón de Dios levantando a su pueblo después de sus fracasos. A pesar de sus rebeliones, Dios estaba siempre dispuesto a restaurar a aquellos que se arrepentían y volvían a Él. En cuarto lugar está el recordatorio de historial. El Salmo invita a recordar la historia pasada, no solo para aprender de los errores de generaciones anteriores, sino para apreciar la fidelidad de Dios y su deseo de ser un guía y protector. En resumen, amigo, el Salmo 78 muestra un retrato de la misericordia, la justicia y la fidelidad de Dios ante la infidelidad del pueblo. Amigo mío, es un llamado que hace este salmo a la reflexión sobre la importancia de la obediencia y la gratitud hacia el cuidado divino. Nuestra última pregunta, que es la pregunta en letra roja, la pregunta de carácter personal, nos dice: ¿seguramente te has airado alguna vez por el mal hecho a otros? ¿Cómo te ayuda esa emoción a comprender mejor la ira de Dios contra el mal? Amigos, la ira, tanto humana como divina, es una respuesta emocional a la percepción de injusticia o maldad. Experimentar ira por el mal hecho a otros puede ayudarnos a comprender mejor la ira de Dios en varios aspectos. En el primer aspecto es a través de la valoración de la justicia. Cuando nos enojamos por el sufrimiento o la injusticia que enfrentan otros, estamos reconociendo un sentido de justicia y equidad. Esto refleja en parte
el carácter de Dios, quien es justo y se opone al mal, porque valora profundamente la dignidad y el bienestar de todos. También está la compasión y la empatía. La ira puede surgir de un lugar de compasión. Cuando sentimos ira por el daño causado a otros, estamos conectando con su sufrimiento. De manera similar, la ira de Dios puede ser vista como una respuesta a la injusticia que causa dolor a sus criaturas y a su creación. Podemos ver también un deseo de restauración. La ira no es solo una reacción, sino que a menudo está acompañada de un deseo de restauración y rectitud. La ira de Dios no es caprichosa, sino que busca la restauración del orden y la paz. Al experimentar nuestra propia ira por el mal, podemos comprender que este sentimiento a menudo invita a buscar cambios y soluciones. Y también podemos mirar aquí dimensión relacional. La ira también puede surgir de una relación afectiva. Cuando amamos y nos preocupamos por otros, su sufrimiento nos afecta profundamente. La ira de Dios puede interpretarse como un reflejo de su amor por su pueblo y su deseo de verlos libres del mal. También vemos el llamado a la acción. Sentir ira por el mal puede llevarnos a actuar, ya sea mediante la defensa de los oprimidos o la búsqueda de justicia. La ira de Dios es un recordatorio de que Él es un Dios que se preocupa por la justicia y eventualmente intervendrá en la historia para establecer su reino de rectitud. En conclusión a esto, mi amigo querido, nuestras emociones pueden guiarnos hacia una comprensión más profunda del carácter de Dios y su relación con el mal. La ira, cuando se entiende en un contexto adecuado, puede ser un poderoso motivador para buscar justicia, compasión y reconciliación. Por eso, amigo mío, queremos que tú entiendas que nuestro Dios es un Dios que se aflige por el mal que tú puedas estar pasando, por el mal que te estén causando a ti. Dios te ama y no dejará de afligirse por lo que te esté haciendo mal a ti. Queridos hermanos, gracias por la sintonía. Espero que les haya sido útil este pequeño estudio. Te recuerdo que no reemplaza tu estudio personal. Estas son percepciones personales acerca de algunas preguntas del estudio de las lecciones de escuela sabática. Es mi forma de contribuir y ayudar. Les esperamos mañana. Como cada día, les invito a compartir estas lecciones, las cuales pueden ayudar a otros en su estudio personal. Dios te bendiga. Te esperamos mañana.